Buenas tardes, bienvenidos a este live. Soy Diana Rodríguez y hoy hablaremos de cómo solicitar la cancelación del RUT en el proceso del Registro Único de Beneficiarios Finales RUT. Para hablar acerca de este tema me acompañan hoy Eliana Rocío Alarcón Alape y Ginette Castillo Rubiano, funcionarias de la Subdirección de Administración del RUT. Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes, Ginette. Buenas tardes, Diana, y buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en esta sesión. Muy buena tarde, Diana. Muchas gracias por la invitación y agradecemos la participación de todos los que nos acompañan en la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos. Eliana, ¿qué tiene que ver el registro de beneficiarios finales con la cancelación del RUT? Bueno, hay que tener en cuenta que el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, Decreto 1625, trae un nuevo requisito para la cancelación del RUT. Si estás obligado a presentar el reporte y vas a cancelar el RUT, debes presentar primero este reporte. Ginette, dime, ¿desde cuándo está la obligación de presentar el reporte de beneficiarios finales? Bueno, la resolución 0164 del 2021 reglamentó lo relacionado con el RV y en la parte de la vigencia estableció que esta resolución regía a partir del 15 de enero del año 2022. Esta es una fecha muy importante de tener en cuenta porque a partir de esta fecha inicia la obligación de efectuar el reporte del Registro Único de Beneficiarios. Entonces, a partir del 15 de enero del 2022. Muchas gracias. Eliana, si se ha cancelado el RUT y se estaba obligado a presentar el reporte de beneficiarios finales, pero no se presentó y se debe presentar, ¿qué pueden hacer? Bueno, se debe solicitar la reactivación del Registro Único Tributario. ¿Cómo lo realizamos? A través del sistema de agendamiento. Una vez cumplida la obligación, ¿cuál? De presentar el reporte, nuevamente se solicita la cancelación del RUT. Muchas gracias. Ginette, cuando se presenta la solicitud de cancelación del RUT, ¿qué información del RUT verifica la DIAN para aceptar la cancelación? Bueno, cuando se radica una solicitud de cancelación del RUT y cuando se trata de un obligado a reportar información propia del Registro Único de Beneficiarios, la DIAN, dentro de las verificaciones que hace, establece si ese usuario ha presentado o ha hecho el reporte del RUT, y eso es verificando que se encuentre el formulario 2687 presentado en nuestros servicios. Si de pronto no lo tiene, pues da lugar a que de una forma persuasiva, pues invita a las personas, si está dentro del término para hacerlo, para que presenten la información. Adicionalmente a la presentación del formato 2687, el formulario 2687, pues también verificamos que la persona no tenga deudas ni obligaciones pendientes para poder cancelar ese registro único tributario. Le pedimos a nuestros audiencia que pueden estar preguntando, que vamos a estar como siempre al final contestando todas las dudas que les surjan sobre el tema. Eliana, en el caso de que el beneficiario final sea una sucesión líquida, ¿a quién se reporta el fallecido o a los herederos? Bueno, es importante tener en cuenta la norma. ¿Cuál? La resolución 164 que regula el tema de beneficiarios finales, pues en Colombia. Si la duda es a quién reporta el fallecido o a los herederos, pues primero, en primer lugar, al fallecido mientras se surte el proceso de la sucesión. Una vez surtido este proceso, se culmine, pues aquí tendremos que entrar a aplicar los criterios del artículo 6 y determinar quiénes son los beneficiarios finales. En su defecto, podrían ser los herederos, pero si hubiera lugar a ello. Sin embargo, frente a esta inquietud, como ya es de fondo, en el área de la DIAN de normativa y doctrina, pues ya se está estudiando para dar un concepto oficial frente al tema de las sucesiones ilíquidas con respecto al reporte de beneficiarios. Muchas gracias, Eliana. También les recordamos a nuestra audiencia que toda la información o normatividad, si desean conocerla, se encuentra en el micrositio del RUC, que está en el menú Impuestos de nuestra página web. Ginette, una empresa que ya está liquidada y que solo debe cancelar la deuda que tiene ante la DIAN, ¿debe realizar este reporte en el RUC? Bueno, es importante, como ya les decía, verificar cuándo se realizó, cuándo terminó la liquidación esa sociedad. Si la liquidación finalizó antes del 15 de enero del 2022, pues no tiene la obligación de presentar el reporte.
Pero si esto sucede del 15 de enero en adelante, pues sí tiene que presentar el reporte para poder posteriormente, cuando se ponga al día con esa deuda que dice que tiene pendiente, radicar la solicitud de cancelación del RUT. Entonces, resumo acá, pues cuando una persona va a solicitar la cancelación, sobre todo si es un obligado a reportar información del Registro Único de Beneficiarios, tiene que realizar el reporte, estar al día en las obligaciones y no tener ninguna investigación en curso ante la DIAN para poder que le acepten la cancelación del RUT. Muchas gracias. Eliana, ¿y si una empresa está cancelada ante la Cámara de Comercio, pero ante la DIAN aún no está cancelada, también debe presentar el reporte en el RUT? Bueno, aquí complementando lo que acaba de explicarnos Ginette, lo que se tiene que observar es la fecha de liquidación de la sociedad para determinar la obligación o no de presentar el reporte de beneficiarios finales. Recordar nuevamente que la obligación inicia a partir del 15 de enero del 2022. Muchas gracias, Eliana. Ginette, esta es una pregunta que nos ha llegado, que es, en el caso de consorcios y uniones temporales, donde el contrato que les dio origen se ejecutó hace muchos años, pero nunca se canceló el RUT, y producto de los correos de campaña enviados por la DIAN, están haciendo actas de liquidación en el presente año y radicando la solicitud de cancelación del RUT, ¿estarían obligados a reportar beneficiarios finales cuando en realidad llevan muchos años sin movimientos? Bueno, para los consorcios y uniones temporales igualmente opera, digamos, es similar a lo de las sociedades. Hay que revisar cuándo fue que se liquidó o el liquido es, digamos, el liquido del consorcio, se terminó ese acuerdo de voluntades a través del cual se conformó el consorcio o la unión temporal, independientemente de la fecha de cuándo se liquidó el contrato. Una cosa es cuándo se liquida el contrato, cuándo terminaron esa obra para la cual se constituyeron, y otra cuándo se reúnen ellos y toman la decisión de terminar ese consorcio o esa unión temporal. Entonces, ese documento donde dicen terminamos este acuerdo de voluntad es el soporte para poder determinar la fecha, si fue antes o después del 15 de enero, para establecer la obligación de presentar el reporte único de beneficiarios. Muchas gracias, Ginette. Eliana, ¿cómo se realiza la desvinculación de los beneficiarios finales una vez se cancela el RUT? Bueno, la desvinculación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y de las estructuras sin personería jurídicas, la DIAN lo va a realizar de oficio o lo realiza de oficio porque este proceso ya se encuentra en producción disponible de oficio una vez pues se cancele el RUT. Entonces ya es parte de nosotros esa tarea. Muchas gracias, Eliana y Ginette. Ahora vamos a contestar las preguntas que han estado enviando nuestra audiencia. Entonces empezamos con Diego González, que nos dice, hola, buenas tardes. ¿Qué decreto contiene esa información? Bueno, importante tener en cuenta que los requisitos para la cancelación del RUT se encuentran en el decreto 1625 del 2016. El artículo exactamente está en el artículo 1.6.2.18 y siguientes. Luisa Vera nos dice, buenas tardes, ¿hasta cuándo hay plazo para presentar el reporte? El reporte de beneficiarios finales, recordemos que se expidió una resolución hace poco, que es la 1240 del 2022, que extiende el plazo a más tardar el 31 de julio del 2023. Pero el servicio está disponible desde el 15 de enero. Si ya tienen la información de sus beneficiarios, pueden proceder a realizar dicho reporte. Sí, les recordamos que los instructivos para cómo realizar este reporte se encuentran en el micrositio y pueden descargarlo y ver cuál es la forma de hacerlo. LinkedIn User, si se construye una persona jurídica y se cancela antes de empezar operaciones, ¿cuál sería el trámite para la cancelación del RUT? Igualmente tiene, es decir, si se constituyó después del 15 de enero o anteriormente, volvemos a la regla de cuándo es que ellos deciden liquidar la sociedad para poder determinar la obligación de presentar o no el registro único de beneficiarios. Si en este momento se constituyen y de una vez deciden liquidarla, pues ya tienen que realizar el reporte. Viviana Ari Rey nos pregunta, buenas tardes, ¿cuánto tiempo se tiene para cancelar el RUT de persona fallecida y finalizada la sucesión? Perdón, gracias.
Pues no hay un término definido, o sea, lo que está claro en la norma es que una vez ya terminada la sucesión, es decir, ya definido el proceso de sucesión mediante la sentencia que define cómo queda, en ese momento ya está, ya ellos pueden solicitar la cancelación del RUT. Ojalá lo hagan lo más pronto posible porque muchas personas olvidan ese paso de cancelar el RUT. Y vemos a la fecha que nuestro RUT tiene muchos registros de sociedades que ya están liquidadas, de personas fallecidas que ya han culminado el proceso de sucesión y olvidan la parte final de cancelar el RUT. Se da esta la oportunidad para invitarlos a todos porque pues igual no es sano como dejar todos esos RUT vivos ahí cuando ya la realidad es otra. Y pues nosotros estamos adelantando una campaña en ese sentido, invitando a todas las personas que no han cancelado el RUT, ya cumpliendo con las condiciones de hacerlo. Pero legalmente no hay un término que diga tiene que hacerlo en un mes o en 2 meses, no está establecido en la norma. Pero sí aprovechamos este espacio, pues sí, la pregunta también para invitarlos Claro. a ustedes a revisar esa situación y que ayuden con la depuración del RUT. Por supuesto. Yasmín Pimentel nos dice, buena tarde. ¿De qué manera se debe registrar un socio que es persona jurídica en el RUP o se registra directamente la persona natural? Bueno, en el RUT, pues tenemos una hoja 3, en la hoja 4, que es de los socios, y entonces allí pueden registrar, realizar una actualización sobre el registro único tributario y adicionar ese socio que requiere. ¿Y en el RUP? En el RUP, recordemos que en el RUP los beneficiarios finales únicamente pueden ser personas naturales. Entonces aquí, una vez tengamos la información, ingresamos al sistema en la opción de registro único de beneficiarios finales y procedemos a diligenciar toda la información que previamente el sistema nos solicita. ¿Cuál es la información? Pues la que está contenida en el artículo 8º de la resolución 164 de 2020. Gracias, Eliana. Aquí Sandy Romero vuelve y nos pregunta que cuál es el plazo para presentar el RUP. Bueno, el reporte de beneficiarios finales tuvo una ampliación del plazo en la resolución 1240 del 2022 y va hasta el 31 de julio del 2023. Es hasta. Entonces, nuevamente la invitación a que ya se puede presentar el reporte. Ok, bueno. Lizzy García nos dice, si la Cámara de Comercio fue liquidada en el 2021, pero aún no se ha hecho la cancelación del RUT, ¿es obligatorio hacer el reporte RUT? Bueno, recordemos que tenemos que verificar cuándo fue la fecha, la liquidación final de esa sociedad. Entonces, si ya está registrado en Cámara de Comercio la liquidación de la sociedad y fue antes del 15 de enero, entonces no lo hace. Pero si fue con posterioridad, incluyendo el 15 de enero en adelante, sí tiene que presentar el reporte. Lina Joana Quilins nos pregunta, gracias por la conferencia. Tuvimos una asociación que nunca funcionó. Ya cancelamos Cámara de Comercio el año pasado. ¿Existe un instrumento para cancelar el RUT en este caso? Pues claro, tienen que radicar la solicitud, la pueden hacer, la solicitud de cancelación del RUT, la pueden hacer de manera virtual o solicitando una cita para que sea atendido en alguno de nuestros puntos. Y pues hacen la manifestación, digamos, en la solicitud, dicen que quieren cancelar el RUT, verifican que no tengan deudas pendientes ni obligaciones. Entonces la puede hacer de manera virtual o en alguno de nuestros puntos de contacto. Olga Rivera nos pregunta, si el consorcio es del año 2018, ¿se debe presentar el RUP para cancelar el RUT? Si el consorcio es del año 2018, es decir, se constituyó, firmaron el acuerdo de voluntad para conformar el consorcio en el 2018, me imagino que celebraron algún contrato, ejecutaron el contrato, para poder terminar y cancelar ese RUT, pues ellos tienen que hacer una liquidación del consorcio. Entonces, una vez se finaliza, digamos, una vez ellos terminan ese acuerdo de voluntad y lo dejan en un documento, en un acta, ya con ese documento, pues cancelan el registro único tributario y también vuelven y miran, si por decir algo es del 2018, pero apenas hasta este año se reúnen los consorciados
a liquidar ese consorcio, pues se tendrían que presentar ese reporte porque lo hicieron con posterioridad al 15 de enero del año 2022. Oscar Rodríguez Escobar nos pregunta, ¿una persona jurídica del RCT debe hacer el reporte? Sí, recordemos que el artículo 4 de la resolución 164/2021 establece que los obligados son todas las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica con o sin ánimo de lucro constituidas en la República de Colombia. Entonces están obligados a hacer el reporte. Perfecto. Elvis Orozco nos dice, buenas tardes, desde Barranquilla. ¿Cuáles son los documentos que se deben aportar para la cancelación del RUT? Solamente la solicitud. Si es una persona jurídica obligada a Cámara de Comercio, pues ellos radican un formato que es virtualmente, que es el 1180, y ahí manifiestan su decisión de cancelar, radican la solicitud de que le cancelen el registro único tributario. Como el documento de soportes ya es el certificado de Cámara de Comercio, pues nosotros podemos acceder a ese documento. Si se trata de otro tipo de organización no obligada a registrarse en Cámara de Comercio, tiene que acreditar o aportar el documento donde conste la terminación o liquidación de esa organización cuando se trata de personas jurídicas. Ya para el caso de las sucesiones, pues ya hay unos documentos adicionales que están establecidos en el decreto único reglamentario, ya Eliana les decía, está en el artículo 161218. Entonces le invitamos para que revise ese artículo porque ahí está cada uno del tipo de persona y organización y los documentos que se tienen que acreditar y aportar para solicitar la cancelación del registro único tributario. Sebastián Cruz nos pregunta, ¿qué documentos se necesita para cancelar el RUT de una SAS? Bueno, nuevamente los requisitos se encuentran en el decreto reglamentario 1625, en el artículo 1.6.1.2.19, que indica documentos para la solicitud de cancelación a solicitud de parte de la inscripción del RUT. Listo, y esta es nuestra última pregunta del día de hoy, que es de LinkedIn User. ¿Esta cancelación la puede hacer un tercero de manera virtual o necesita autorización del representante legal o se puede enviar por vía telefónica? No, la cancelación si la hace de manera virtual es utilizando la firma electrónica y pues la tiene que hacer directamente el usuario o el representante legal. En caso contrario, pues puede hacerlo a través de apoderado en las oficinas de la DIAN. Por correo no, porque pues realmente es un trámite que se radica de manera presencial de cara al cliente, de cara, digamos, con el acompañamiento de un funcionario de la División de Servicio al Ciudadano. Bueno, muchas gracias, Eliana. Muchas gracias, Ginette, por acompañarnos en esta live. Gracias a ti, Diana, y nuevamente la invitación pues a todos los participantes de que consulten nuestro micrositio de RV, que ya pues aquí nos compartieron la ruta, y pues allí encontrarán toda la información, las herramientas prácticas, como las generalidades de esta nueva obligación formal por parte pues, de los obligados. Muchas gracias y pues hasta una próxima. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Muchas gracias a ustedes por estar. También les recomendamos mirar todos los live que hemos hecho sobre este tema. Están en el canal de YouTube de la entidad. Pueden repetírselos. Ahí también hemos contestado muchas dudas de la gente que tiene que realizar esto. Y los invitamos a conectarse en el último live sobre este tema que se realizará dentro de 15 días. Y con eso pues cerramos como esta tanda de live sobre el RUP, las cuales probablemente volveremos a retomar el próximo año. Entonces, los invitamos nuevamente a que visiten el micrositio de RUP para despejar cualquier duda y muchas gracias por acompañarnos.